Hola chiquillos, bueno, este es el video de apoyo para la guía número 5 de física electivo. Eh, la guía tiene por objetivo los siguientes: explicar por medio de investigaciones experimentales los efectos que tienen una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. Y como segundo objetivo, describir el movimiento de un objeto usando la ley de conservación de la energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica. Entonces la guía va a tratar sobre las fuerzas y la energía y cómo éstas se involucran en el movimiento. Entonces, primero, fuerza. La fuerza generalmente se abrevia con una letra F mayúscula y su unidad de medida es el newton. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es una magnitud vectorial que se produce entre la interacción de dos cuerpos, que puede producir movimiento o deformación de un cuerpo o de ambos. Entonces, una fuerza es un concepto que relaciona dos cuerpos que produce movimiento o deformación. Por otro lado, para poder trabajar con las fuerzas, nosotros tenemos que entender las tres leyes de Newton. La primera, ley de inercia, dice: todo cuerpo que se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en este estado a no ser que se le aplique una fuerza distinta de cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo un cuerpo que está quieto o se mueve con velocidad constante, ese cuerpo se va a mantener en ese estado, se va a mantener quieto o se va a mantener con velocidad constante, siempre y cuando se le aplique una fuerza total cero. O sea, si se le aplica una fuerza que sea distinta de cero, el cuerpo se va a empezar a mover o se va a empezar a acelerar. Entonces, eso va a ser la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, la ley dinámica. ¿Qué nos dice la ley dinámica? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a m por a. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la sumatoria de todas las fuerzas sea distinta de cero. Entonces, eh, cuando la sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza resultante sea distinta de cero, el cuerpo se va a comenzar a mover de forma acelerada. ¿De acuerdo a qué ecuación? A esta de acá. La fuerza total es igual a m por a. Y por último, la ley de acción y reacción. Esta ley nos dice que todas las fuerzas actúan de a pares. O sea que si yo aplico una fuerza inicial, se va a aplicar una segunda fuerza en forma de respuesta a la primera, donde la segunda es igual a la primera, pero con sentido contrario. O sea, si yo aplico una para la izquierda, la reacción debería ser hacia la derecha. Y ambas deberían ser iguales, del mismo módulo y en la misma dirección. Entonces, teniendo claro cuáles son las leyes de Newton, nosotros tenemos que conocer ciertos tipos de fuerza que actúan en los movimientos. Como primera fuerza tenemos la fuerza peso. Esta fuerza se produce debido a la atracción gravitacional que existe entre la Tierra y los objetos que están dentro de ella. Y esto se debe a la aceleración de gravedad que ya vimos en la guía anterior, que afectaba a los movimientos en el eje Y. Por otro lado, tenemos la fuerza de reacción normal. Esta fuerza es una fuerza de reacción a que un cuerpo se apoye sobre una superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo está apoyado sobre la superficie ejerce una fuerza de reacción, siguiendo la tercera ley de Newton, que vendría siendo igual a la fuerza que se apoya, pero en sentido contrario. Y aquí hay que destacar que no siempre la normal o la fuerza normal va a ser igual al peso, sino que depende de los casos. Entonces hay que analizar bien la situación para poder determinar la fuerza normal. Y por último, de las que vamos a utilizar en esta guía, vendría siendo la fuerza de roce. Que esta fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento debido a la interacción entre un objeto y una superficie. O sea, la interacción entre las dos superficies del objeto y del suelo o de otro objeto genera un roce. Y ese roce es una fuerza contraria al movimiento. No les coloco acá las fórmulas porque están en la guía. Lo que me interesa acá es que entiendan los conceptos asociados o abordados en la guía. Bien, entonces una vez que ya vimos los tipos de fuerza, vimos las leyes de y sabemos que es una fuerza, tenemos que comprender cómo interactúan estas fuerzas. Entonces para eso nosotros ocupamos el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre lo que me permite es tomar un cuerpo, uno solo,
y analizarlo de acuerdo a todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo. Entonces, para eso nosotros nos basamos en el eje X y en el eje Y, ya que como la fuerza es una magnitud vectorial, nosotros tenemos que hacer el análisis vectorial. ¿Qué quiere decir hacer un análisis vectorial? Que nosotros tenemos que analizar por el eje y por los sentidos, o sea, direcciones según eje y los sentidos, si me dirijo hacia el lado positivo, si me dirijo al lado negativo. Entonces, por ejemplo, yo le coloco este cuerpo que es donde están actuando 4 fuerzas. Por lo tanto, la fuerza 1 y la fuerza 3, como están en el mismo eje, interactúan relacionándose, siendo la fuerza 1 positiva y la fuerza 3 negativa. Por lo tanto, estas dos fuerzas se van a restar, porque actúan en la misma dirección. Y por otro lado, tenemos las que actúan en el eje Y, que en este caso sería la fuerza 2 y la fuerza 4. Entonces, como están las dos en el mismo eje, interactúan entre sí, y de la misma manera que en el eje X, como la fuerza 2 va hacia arriba, hacia el lado positivo, y la fuerza 4 va hacia abajo, hacia el lado negativo, estas dos fuerzas deberían restarse. Fuerza 2 menos fuerza 4. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo o un objeto en el cual están actuando diferentes fuerzas? Por ejemplo, acá tenemos la fuerza normal representada con naranjo, la fuerza peso representada con azul y la fuerza de roce representada con verde. Entonces, ¿qué pasa cuando no me coincide con los ejes comúnmente trabajados? Nosotros lo que hacemos es adaptar los ejes. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el eje vertical sería el eje Y y el eje horizontal sería el X. ¿Por qué lo adaptamos así? Para que nosotros podamos analizar la mayor cantidad de fuerzas por eje. Entonces aquí me quedaría la fuerza normal en el eje Y y la fuerza roce en el eje X. Y aquí la fuerza peso me quedaría interactuando entre los dos ejes. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la fuerza peso tiene su participación tanto en el eje Y como también una participación en el eje X. Por lo tanto, no toda la fuerza peso actúa en el eje X y no toda la fuerza actúa en el eje Y. Entonces, en ese caso, nosotros no podríamos decir que la normal es igual al peso, sino que es igual a una parte del peso solamente, debido al análisis vectorial de la fuerza. Y en este caso en particular, podríamos decir que el objeto se desliza, y en general en todas las pendientes los objetos se deslizan debido a la fuerza peso, debido a esta inclinación que permite que la fuerza peso mueva el cuerpo. Ahora, vimos la parte de las fuerzas, la parte dinámica, cómo interactúan las fuerzas y generan movimiento. Ahora vamos a ver cómo la energía se relaciona con el movimiento. Entonces tenemos la energía mecánica representada con una letra E mayúscula y su unidad de medida es el joule. Entonces, la energía mecánica se refiere a la energía involucrada en los movimientos y esta va a depender de las condiciones del movimiento para poder estudiarla. Entonces, en particular, nosotros vamos a asociar dos tipos de energía con la energía mecánica. Primero, la energía cinética, que tiene que ver con la energía propia del movimiento. O sea, si un cuerpo se mueve, quiere decir que tiene energía cinética, porque se está moviendo. Ahora, vamos también a analizar la energía potencial gravitatoria. Como me dice potencial, me está diciendo la capacidad de. Entonces, esta es una energía que de alguna manera fomenta los movimientos, se le aplica a los cuerpos a través de la gravedad. Y esta energía va a depender de la posición relativa que tienen los cuerpos respecto al suelo, siendo la energía mecánica cinética más potencial, ya que estas dos energías interactúan en los movimientos. Por eso es la energía total mecánica. Bien, una vez que ya más o menos entendemos qué es la energía mecánica, cómo está compuesta tanto por energía cinética y energía potencial gravitatoria, tenemos que analizar lo que es la conservación de la energía para poder recién ahí hacer un análisis un poco más completo de los movimientos. Entonces, por ejemplo, conservación de la energía. La energía de un cuerpo u objeto en movimiento se conserva siempre y cuando no reciba o libere energía en el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía inicial se va a conservar, va a ser igual a la energía final del cuerpo,
siempre y cuando éste no haya perdido energía o no haya ganado energía en el transcurso del inicio y el fin. Entonces, para representarlo de mejor manera, vamos a analizar la siguiente situación. Por ejemplo, en una caída libre, nosotros partimos con el cuerpo a una cierta altura quieto. Entonces, en esa altura, el cuerpo tiene una energía, aunque no se mueva, tiene energía mecánica. Esa energía mecánica está compuesta por energía cinética y energía potencial. Entonces, la I es del inicio. Entonces, la energía inicial está compuesta por energía cinética inicial y energía potencial inicial. El cuerpo está quieto, no se está moviendo. Por lo tanto, no va a tener energía cinética. Y toda la energía mecánica va a ser energía potencial. O sea, tiene energía potencial para poder moverse. Tiene el potencial para poder moverse. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Como el cuerpo tiene energía potencial, esa energía potencial se va a ir transformando en energía cinética a medida que se va moviendo. Entonces, la energía potencial tiene la capacidad para moverse. Yo lo suelto, se empieza a mover, se empieza a mover y va a ir pasando toda la energía potencial que tiene a energía cinética. ¿Qué va a pasar al final? La energía final mecánica tiene que ser igual que la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Qué va a pasar? Como fue cediendo energía potencial a energía cinética, cuando estés muy cerca del suelo, la energía potencial gravitatoria va a ser cero porque su altura es cero, pero esa energía no desapareció, sino que esa energía potencial se transformó en todo momento en energía cinética. Por lo tanto, en un principio partió solo con energía potencial y al final terminó solo con energía cinética. Quiere decir que transformó toda la energía potencial en energía cinética. Entonces, aquí vemos cómo se interactúa o cómo se relaciona la energía cinética y la energía potencial en un movimiento vertical. De nuevo, no le coloco muchas fórmulas porque esas fórmulas están más detalladas en la guía en sí. Lo importante es entender los conceptos. Siempre va a haber energía cinética y energía potencial gravitatoria juntas para poder determinar la energía mecánica. Y siempre se va a conservar en todo momento, tanto al inicio, como al medio, como al final. En estos casos particulares de movimiento en el eje, en el eje Y, siempre va a haber una conversión, ya sea de energía cinética potencial o de energía potencial a cinética. Por ejemplo, cuando los objetos vienen cayendo, como vienen disminuyendo su altura, se va a ir transformando energía potencial gravitatoria a energía cinética. Y en el caso contrario, cuando yo levanto un objeto, pasa al revés. La energía cinética de levantar el movimiento se va transformando en energía potencial gravitatoria porque va alcanzando una cierta altura. Estos valores siempre se van a conservar siempre y cuando no se les agregue energía o se le externa ni se libere energía para el exterior. Bien, chiquillos, entonces espero que el video les haya ayudado para aclarar un poco más los conceptos. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a las fuerzas y a la aplicación de estas según las leyes de Newton. Y por otro lado, reconocer la energía mecánica involucrada en los movimientos. ¿Cuáles son los dos tipos de energía que analizamos que se relacionan con la energía mecánica? Y cómo se conserva esta energía mecánica. Entonces, fuerzas y energía mecánica, ¿cómo se relacionan con el movimiento? Ojalá el video les ayude, chiquillos, y si tienen cualquier duda, ya saben, en la reunión por Meet o al correo institucional o al WhatsApp. Entonces yo voy a estar atento a cualquiera de sus dudas, chiquillos. Nos vemos.